mi ex esposo me dejó a punto de dar a luz para estar con su amante embarazada más joven. ¿Qué pasó después? Tú, eres mucho mayor de lo que imaginaba. ¿Cómo te casaste con ella? No digas eso. Ella todavía estaba mejor cuando nos casamos. De repente, mi esposo trajo a casa a una joven llamada Hannah mientras yo estaba en el último mes de un embarazo avanzado. Y ella también estaba embarazada. Estaba saliendo con Hannah en secreto porque simplemente no podíamos tener hijos juntos. Y justo cuando pensaba que usted, la señora mayor, no podía quedar embarazada, aquí está. Y Hannah quedó embarazada inmediatamente después. Pensé que no volvería a casa porque estaba trabajando duro, pero la verdad era que estaba teniendo una aventura con una mujer más joven, sin tener en cuenta por completo a su esposa, que llegaría en cualquier momento. Mientras estaba allí estupefacto, de repente sentí un dolor en el vientre. Fue un trabajo de parto. ¡Ay! Me duele el estómago. Al verme sufrir, mi marido sonrió. Este es mi último regalo para ti. Al menos llamaré a una ambulancia. Me dejó por su amante. Sin embargo, 15 años después, mi exmarido se enfrentaría a lo que solo podría describirse como retribución kármica. Mi nombre es Kelly. Trabajo como personal administrativo en un hospital general. Un día después del trabajo, mientras me dirigía hacia mi automóvil en el estacionamiento del personal del hospital durante las oscuras horas de la tarde, no noté ningún paso y tropecé y me caí. Ay, por suerte no me golpeé la cabeza, pero me raspé bastante la pierna derecha. Mis medias estaban rotas sin piedad y la sangre se filtraba a través de ellas. ¿Estás bien? Como no podía levantarme debido al dolor, un hombre corrió hacia mí. Por su vestimenta, me di cuenta de que era un médico de nuestro hospital. No noté el paso y tropecé. Déjame echar un vistazo, dijo, examinando de cerca mi pierna raspada. Oh, no es una lesión grave, pero no debemos dejarla así para evitar infecciones. Lo desinfectaré por ti. Vamos, se ofreció, prestándome su hombro y llevándome al hospital. Aunque vacilante, lo seguí mientras caminábamos. Se presentó como Dan, un cirujano de nuestro hospital. Parecía su día libre, pero había regresado para recoger algo que olvidó. Una vez en la sala de tratamiento, me pidió que me sentara. Podría picar un poco, advirtió mientras desinfectaba eficientemente mi herida y la envolvía en una venda blanca. Lamento molestarlo, doctor. No es ningún problema. Cuídate, respondió con una sonrisa. Qué persona tan amable. Nada arrogante para un médico. Y ese incidente llevó a que Dan y yo nos saludáramos cada vez que nos encontrábamos en el hospital. Finalmente, me pidió mi contacto y empezamos a salir a comer juntos. Tenía experiencia en tratar a las mujeres con amabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara de él. Di el paso y confesé mis sentimientos. Querer salir con él. Aunque me preparé para el rechazo, él aceptó. Años después de nuestra relación, Dan me propuso matrimonio. Quiero que me apoyes y si es posible, renuncie a su trabajo y cuide nuestro hogar. Puede que no pueda volver a casa con frecuencia debido al trabajo, pero prometo hacerte feliz trabajando en el mismo hospital. Sabía lo ocupado que puede estar un cirujano, especialmente en un hospital general, en las frecuentes cirugías. Tengo ganas de verte sonreír cuando llego a casa. Cansado me da energía. Al escuchar esto, decidí dejar mi trabajo en la oficina administrativa del hospital y me convertí en ama de casa a tiempo completo por su bien. La vida después del matrimonio era como él decía. Dan pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital y los días libres completos eran raros. Aún así, cada vez que tenía un pequeño descanso, corría a casa para verme. No tuvimos la suerte de tener hijos durante mucho tiempo, pero Dan siempre me animó y me dijo que no había necesidad de apresurarse. Pasaron los años desde nuestro matrimonio, y justo cuando casi había perdido la esperanza, quedé embarazada después de cumplir 40 años. Estoy muy feliz. Dan también estará encantado. No podía esperar para contarle a Dan sobre el embarazo cuando regresara del hospital, pero la reacción que obtuve no fue la que esperaba. Ah, entonces es así, eso es bueno. Él respondió casi con indiferencia. ¿No estás feliz de que tengamos un bebé? Lo siento, solo me sorprende la repentina noticia. Además, hoy estoy cansado. Tuve una gran cirugía. Hablemos de esto más tarde, dijo, y luego se dirigió rápidamente al dormitorio. Pensé que estaría feliz, pero si está cansado, supongo que no se puede evitar. Sintiéndome un poco sola, acaricié mi vientre a un plano. A partir de ese día, Dan apenas volvió a casa. Siempre estaba ocupado con el trabajo, pero solía volver a casa al menos algunas veces al mes. Estar embarazada y sola hacía que su ausencia se sintiera aún más aislante. Mi barriga se hizo más grande con el paso del tiempo. Sin embargo, desde que quedamos embarazadas, apenas habíamos tenido conversaciones. Incapaz de soportarlo más, llamé a Dan. Oye, sé que estás ocupado, pero ¿puedes pasar un poco más de tiempo en casa? Quiero hablar sobre lo que haremos después de que nazca el bebé. Realmente me gustaría,
pero las cosas están un poco caóticas en el hospital en este momento. Estoy preocupada por ti y el embarazo. Lo siento. No entendía las exigencias de ser médico, así que no pude decir mucho más después de que me explicó. En las raras ocasiones en que regresaba a casa, Dan parecía distante. Sentí como si me estuviera evitando. Quizás todavía no siente la realidad de que tengamos un hijo. He oído que puede resultar difícil para los hombres comprender la realidad del embarazo con solo oír hablar de él. Tal vez si estás tan ocupado no tengas el ancho de banda para pensar en un niño. Pero estoy seguro de que una vez que nuestro bebé esté aquí, será la niña de nuestros ojos. Es difícil ahora, pero solo un poco más de paciencia. Creer que estaba deseando dar a luz. Entonces, un día, cerca de mi fecha prevista de parto, recibí una llamada de Dan informándome que lo habían nombrado jefe de cirugía, un reconocimiento a sus logros. Eso es increíble. Por eso llegas tarde a casa todos los días porque has estado muy dedicado a tu trabajo. Sí, bueno, así es. Quiero celebrar tu ascenso. Entonces, ¿puedes volver a casa temprano hoy? ¿Qué dices? Después de un momento de silencio, como si estuviera reflexionando, Dan finalmente dijo, está bien. Después de colgar, estaba tan emocionado por la promoción de Dan y el hecho de que finalmente podríamos comer juntos después de tanto tiempo, que tengo que hacer un festín. Con mi barriga ahora bastante pesada, comencé a prepararme para la celebración de Dan. Coloqué los platos en la mesa del comedor y todo lo que quedó fue esperar a que Dan regresara a casa. El futuro parecía brillante para nuestra familia con el ascenso y nuestro bebé en camino. Esperando ansiosamente a Dan, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Con cuidado de no tropezarme, fui a saludar a Dan en la entrada. Bienvenido a casa. Felicitaciones por convertirse en jefe de cirugía. No pude terminar mis palabras de celebración. De pie junto a Dan había una mujer joven que no reconocí. ¿Quién es ella? Oye, Dan, ¿esta es tu esposa? La mujer se presentó como Hannah. Hannah me miró de arriba a abajo y luego se rió, sarcásticamente. Tú, eres mucho mayor de lo que imaginaba. ¿Cómo te casaste con ella? No digas eso. Ella todavía estaba bien cuando nos casamos. Espera un minuto. ¿Qué manera es esa de hablar con alguien a quien conoces por primera vez en su propia casa? Vaya, no te pongas tan histérico. Te saldrán más arrugas. Ah, demasiado tarde. Ya estás todo arrugado. A pesar de los desagradables comentarios de Hannah, Dan no hizo ningún movimiento para detenerla. Al contrario, parecía casi divertido. Dan, ¿quién es esta persona? Ignorando a Hannah, le pregunté a Dan. Sin cambiar de expresión, soltó, oye, Kelly, ¿te importaría divorciarte de mí? ¿Qué? Hannah está embarazada de mi hijo. Mirando el vientre de Hannah, siguiendo las palabras de Dan, pude ver que estaba hinchado. Hannah, con una mirada triunfante, lo acarició con amor. ¿Qué quieres decir? Has estado teniendo una aventura con ella mientras me ignorabas. ¿Embarazada de su hijo? Así es. Como no podíamos tener hijos, salía en secreto con Hannah. Y justo cuando pensaba que usted, la señora mayor, no podía quedar embarazada, aquí está. Y luego Hannah quedó embarazada. Después de eso, Dan se dio por vencido conmigo, al no poder tener hijos, y comenzó una aventura con Hannah, que solo tenía 20 años. Además, resulta que Hannah es la hija del director del hospital donde trabaja Dan. Aunque está casado, el director parece aprobar su relación con la condición de que eventualmente se divorcien. Ver a Dan, un cirujano experto, como la pareja perfecta para su hija. Bueno, cualquiera elegiría el ADN de una mujer más joven e inteligente que el de un hijo de una mujer de 43 años. Usted y su hijo nunca serían elegidos. Mala suerte. Ahora viviréis una vida solitaria, solo vosotros dos. Se burlaron y se burlaron de mí. Confié en ti. Este es terrible. Pensé que no volvería a casa porque estaba trabajando duro, pero la verdad era que estaba teniendo una aventura con una mujer más joven, sin tener en cuenta por completo a su esposa, que llegaría en cualquier momento. Ay, me duele el estómago. Jadeé en shock cuando de repente comenzó el dolor en mi vientre. El dolor no disminuyó con el tiempo. En cambio, se hizo más fuerte. La fecha prevista estaba cerca. Podrían haber sido dolores de parto. Al verme en agonía, Dan sonrió. Gran momento. Este es mi último regalo para ti. Llamaré a una ambulancia, dijo, sacando su teléfono inteligente para hacer una llamada. Espera, hablemos un poco más. Haciendo caso omiso de mi súplica de quedarse, estaban a punto de salir por la puerta principal. Sia, ten un bebé sano tú sola. Dijeron eso y se fueron dejándome solo. ¿Por qué? Dan, el amable hombre que atendió mi herida, ya no estaba allí. A medida que el dolor crecía, recordé el momento en que conocí a Dan y lloré. Perdí el conocimiento y la ambulancia que llegó me llevó al hospital. Me encontraba en estado crítico debido a un sangrado abundante, pero logré dar a luz a una niña de forma segura. Sin embargo, después de dar a luz, Dan nunca vino a visitarnos a mí ni a mi hijo. Cuando regresé a casa después de recibir el alta,
Había un documento de divorcio completo sobre el escritorio. Se adjuntó una carta diciendo que pagaría la pensión alimenticia y la manutención de los hijos en una suma global y que nunca más debería comunicarme con él. No puedo llorar por esto. Estuve a punto de llorar al verlo, pero contuve las lágrimas, mirando a mi hija Lynn en mis brazos. Incluso sin marido, tengo que criar sola a este pequeño bebé. Juré ese día hacer feliz a mi hija, pase lo que pase. Luego, en el BLYNNK de un ojo. Pasaron 15 años. Mi hija Lynn cumplió 15 años y ahora es estudiante de tercer año de secundaria y se prepara para los exámenes. Hoy visitamos el hospital con un propósito determinado. Mientras Lynn y yo caminábamos por el pasillo, accidentalmente nos topamos con un hombre. Oh, lo siento. El hombre con el que me topé, reconocí su perfil. Instintivamente llamé su nombre. Oye, ¿eres Dan? La persona con la que me topé fue mi exmarido, Dan. No estaba vestido con una bata de médico, sino con un traje de conserje empujando un carrito de limpieza. Cuando Dan me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego, nervioso, intentó marcharse rápidamente sin decir una palabra. Sin embargo, tropezó con un balde que estaba en el suelo y cayó. ¿Estás bien? Le ofrecí mi mano a Daniel, que estaba tirado en el suelo por pura buena voluntad, pero él apartó la cara de mí. No me mires así. Dan, el alguna vez respetado cirujano de élite, ahora trabajaba en el mantenimiento del hospital. Me había enterado por alguien, pero Dan, sin saber que yo lo sabía, parecía extremadamente avergonzado por su apariencia y trabajo y estaba tratando desesperadamente de abandonar mi presencia. Según lo que escuché, la vida de Dan comenzó a decaer después de que me dejó para volverse a casar con Hannah, la hija del director del hospital. Lo que inicialmente parecía un matrimonio sobre ruedas se volvió amargo cuando el director, el padre de Hannah, se vio atrapado en un escándalo. Había estado desviando subvenciones del gobierno para uso personal y fue expuesto en una revista por aceptar importantes sobornos de compañías farmacéuticas para recetar medicamentos innecesarios a los pacientes. El director intentó utilizar su riqueza para encubrir el escándalo, pero la presión mediática fue implacable y acabó provocando su expulsión del hospital. Con la pérdida del respaldo del director, el avance profesional de Dan se detuvo. A pesar de haber sido ascendido una vez a jefe de cirugía, fue despojado de su puesto tras la marcha del exdirector. Dan, que se había jactado de haber llegado a asumir el puesto de director después de casarse con Hannah, empezó a desagradarle por sus declaraciones que contribuyeron a su caída en desgracia. Su comportamiento previamente arrogante lo dejó aislado en la comunidad hospitalaria y finalmente decidió renunciar. ¿Te estás riendo de mí, no? Dan arremetió contra mí con un tono duro. Cuando estaba a punto de replicar, apareció un hombre. ¿De qué se trata exactamente este argumento, director? No, es nada. Al ver al hombre, Dan rápidamente trató de arreglar su apariencia desaliñada. El hombre era el actual director del hospital. Y luego, papá, ¿has terminado con el trabajo? Mi hija Lynn corrió hacia él inocentemente. Sí, Sean es mi marido actual. Después de divorciarme de Dan, comencé a trabajar como personal administrativo en un hospital local. Mientras criaba al recién nacido Lynn, trabajar mientras cuidaba a mi hija como madre soltera fue difícil, pero estaba decidida a criarla bien, casi por despecho. Allí conocí a Saun, que en ese momento trabajaba como pasante. Saun notó lo duro que trabajaba como madre soltera y siempre cuidó de mí. Debe ser duro que tu hija sea tan pequeña y tú haciendo horas extras. No te excedas, ¿vale? Tengo que trabajar para alimentar a mi hija, así que ocúpate de tus propios asuntos. Mirando hacia atrás, sus palabras fueron una preocupación por mi yo sobrecargado de trabajo. Pero en ese momento, estaba demasiado agotado mentalmente para sentir otra cosa que no fuera frío. Sin embargo, Sean no se tomó en serio mi frialdad. En cambio, continuó ofreciendo palabras afectuosas. Poco a poco comencé a abrirme a él. Habiendo llegado a desconfiar casi de los hombres durante mi matrimonio con Dan, me encontré confiando en Saun. Con el tiempo, nos hicimos lo suficientemente cercanos como para compartir asuntos personales y Sam confesó que quería salir conmigo pensando en el matrimonio. Sin embargo, como soy madre soltera, inicialmente rechacé su propuesta. Un hombre amable como él merecía a alguien mejor que una madre soltera divorciada como yo. Ya me lo imaginaba, pero Saun no abandonó su apasionada búsqueda. Incluso después de haber sido rechazado una vez, Lynn tenía mucho cariño por el amable Saun, pero el miedo a ser traicionado nuevamente me hizo difícil dar ese paso. Sin embargo, Saun entendió mis sentimientos y dijo que esperaría hasta que estuviera listo. Este hombre es diferente de Dan. Quizás con Saun podría formar una familia feliz. Con ese pensamiento, decidí ser fiel a mis sentimientos. Cuando volvió a proponerme matrimonio, acepté y Saun y yo nos volvimos a casar. Nuestro matrimonio ha sido increíblemente fluido.
Ha sido un marido impecable y un padre maravilloso para Lynn. Años más tarde, salió a la luz un escándalo relacionado con la mala conducta del exdirector del gran hospital donde trabajaba mi exmarido Dan y el exdirector fue destituido. Sean, que había estado trabajando en un hospital relacionado, fue elegido inesperadamente como el próximo director. Como nuevo director, Sean, experto en gestión y querido por su personaje, era muy respetado por el personal del hospital. ¿Tú, te volviste a casar con el director? Sí, es cierto. Porque no amabas a Lynn. Él ha estado cuidándola mucho y hemos sido muy felices, dije, viendo cómo los labios de Dan temblaban de incredulidad. Correcto. ¿Cómo está tu hijo? Quiero decir, es tu hijo, así que debe tener mucho talento, ¿eh? De repente me acordé y le pregunté a Dan qué había sido del niño desde ese momento. Cuando lo hice, los ojos de Dan se desviaron. Bueno, ya sabes, en ese momento apareció un adolescente con el cabello teñido de rubio y luciendo numerosos piercings en ambas orejas. Parecía un delincuente desde el principio. Oye, viejo, dame algo de dinero. Voy a la sala de juegos. El niño casualmente le exigió dinero a Dan. Aparentemente, este niño era el niño nacido nuevamente entre Dan y Hannah. Ya te di algo de dinero de bolsillo. Ese dinero de bolsillo ya no existe. Date prisa y entrégalo. Mis amigos están esperando. Oye, ¿eres el hijo de este tipo? Bueno, ¿tu mamá está bien? No pude evitar preguntarle al chico. Me pregunto cómo estará esa mujer Hannah ahora. ¿Quién eres? Probablemente mi mamá se haya desmayado por beber. Ella nunca se despierta hasta la noche. Más tarde supimos que después de que el exdirector asumió la responsabilidad de la corrupción y se jubiló, Hannah trabajó en el negocio de la vida nocturna para cuidar de Dan y su hijo, quienes ahora tienen bajos ingresos. Después de responder a mi pregunta con una actitud amarga, su hijo golpeó ligeramente a su padre, lo amenazó y luego agarró algunos billetes, riéndose mientras desaparecía en algún lugar. Parecía que tenía un comportamiento bastante malo. Dan parecía avergonzado y con el rostro sonrojado, luego rápidamente agarró el carrito de limpieza y rápidamente nos dejó atrás. Sabía que él trabajaba como conserje en este hospital a través de mi esposo, pero no había planeado revelar que yo era la esposa del director del hospital. Podría resultar incómodo y podría abandonar este hospital. Dan siempre había sido orgulloso. Ahora que pensaba que yo sabía que había dejado de ser médico y se había convertido en conserje, debía sentirse arrepentido sin medida. Sintiendo una mezcla de emociones, procedimos a terminar nuestro recado y nos dirigimos con Lynn y Sean a la sala de personal del hospital. ¡Wow! Bienvenidos de nuevo a todos. ¿Cómo estuvo tu viaje? Al entrar, todos nos saludaron con sonrisas y palabras de bienvenida. Les mostré los souvenirs que había traído del extranjero. Compré algunos bocadillos, así que disfrutémoslos todos juntos, dije, y los ojos de todos brillaron cuando los aceptaron. Creo que una vez más he construido una buena relación con el personal del hospital. Hoy, cuando ofrecí los recuerdos que traje de nuestro viaje familiar, todos me agradecieron uno por uno. Parecía que Dan se sentía incómodo y acabó dejando su trabajo en el hospital de su marido. Se rumorea que desde entonces ha estado trabajando diligentemente como conserje en algún otro hospital, pero aparentemente tan pronto como recibe su sueldo, su hijo se lo arrebata. Entonces su vida es bastante difícil financieramente. Hannah, que dirige un club nocturno, se ha enfrentado a una serie de desgracias, como que una de sus chicas empleadas escapó con el dinero del club y su hijo, que se niega a ir a la escuela, se metió en problemas en la calle, lo que llevó a la intervención de la policía. Escuché a través de los rumores que Hannah, que solía hacer alarde de su juventud y belleza, ahora se ha transformado completamente en una apariencia desgastada. Se dice que se nota a simple vista que está involucrada en el negocio de la vida nocturna. Solía ridiculizarme por ser una anciana, pero me pregunto cómo se siente ahora que es mayor. Del mismo modo, sería mentira decir que no les tengo resentimiento. Sin embargo, también es cierto que conocer a Sean fue el resultado de divorciarse de Dan. He decidido olvidar todo lo del pasado y apreciar a nuestra nueva familia. Aunque Lynn se está preparando para la escuela secundaria, recientemente expresó su deseo de convertirse en doctora. Probablemente esté influenciado por Sean, que es médico. Recientemente, tal vez porque tiene un objetivo en mente, ha empezado a estudiar sola sin que yo tenga que intervenir. Aunque Sean no lo demuestra en su rostro, parece genuinamente feliz con la aspiración de nuestra hija de convertirse en doctora. Tanto mi esposo como yo queremos seguir apoyando los sueños de Lynn en el futuro. ¿Qué diablos es esto? Miré fijamente el video que se reproducía en mi teléfono inteligente. Mostraba mi casa, mi dormitorio y el de mi marido. Tengo una aplicación instalada en mi teléfono que transmite imágenes de las cámaras de seguridad de nuestra casa.
y en ese metraje había imágenes de mi marido con otra mujer. ¿Se estaban abrazando? Su proximidad era demasiado íntima para explicarla como simplemente amigos o conocidos. Entonces escuché voces. ¿Estás seguro de que ella no sospecha nada? Sí, he estado haciendo exactamente lo que dijiste. Es perfecto. Ella no tiene ni idea. Me cree completamente. Puedo imaginarlo. Se rieron juntos y luego, juguetonamente, se dejaron caer sobre la cama. Me quedé sin palabras por lo que estaba viendo, porque esa mujer era mi propia hermana. Soy Nancy Hadley. Tengo 50 años de edad. Mi esposo, David, que cumplirá 55 años este año, y yo hemos estado casados durante 20 años. No tenemos hijos y hemos estado viviendo juntos, solo nosotros dos, porque ambos trabajábamos y teníamos una vida relativamente cómoda. Pero todo eso cambió hace unos 10 años. Fue entonces cuando a David le diagnosticaron demencia de aparición temprana. Pero a medida que pasó el tiempo, sus errores se volvieron más significativos. Comenzó a olvidarse de las reuniones de negocios con los clientes, olvidándose por completo de cómo hacer su trabajo, haciendo del trabajo un desafío en la vida cotidiana. No podía recordar dónde había colocado las cosas, cómo vestirse, y su sentido de la orientación se volvió tan malo que chocaba con las cosas. Incluso hubo un momento en que dejó la tetera sobre la estufa, casi provocando un incendio. Así que David y yo le pedimos consejo a mi hermana, que dirige una residencia de ancianos. Lo hicimos hacer pruebas en un hospital que ella recomendó y fue entonces cuando le diagnosticaron demencia de aparición temprana. David tuvo que jubilarse de su trabajo y ahora tenemos un cuidador del centro de AN que viene a nuestra casa 2 veces por semana. Hoy en día soy el sostén de la familia y estoy ocupada trabajando todos los días. Nancy, ¿cómo está David? Fue el día en que nuestra cuidadora habitual, la señorita Johnson, vino a nuestra casa y la acompañó. ¿Y tú también viniste? Sí, después de todo, es tu marido. Entonces yo también estoy preocupada. Desde que empezamos a depender de las instalaciones de Ann, ella solía pasar por aquí antes de que yo me fuera a trabajar. Ha estado cuidando a David como a un hermano desde que nos casamos, porque, como solía decir cuando éramos más jóvenes, siempre quiso un hermano mayor. Ella fue quien quedó más desconsolada cuando a David le diagnosticaron demencia. A pesar de que se suponía que ella misma estaría ocupada con el trabajo, el hecho de que nos vigilara con frecuencia de esta manera fue realmente apreciado. Gracias a Miss Johnson, puedo dejar a David en casa con tranquilidad mientras salgo a trabajar. Si no tuviera mis ingresos, las finanzas de nuestro hogar se desmoronarían, así que no tengo más que gratitud hacia ellos dos. Sin embargo, no pueden venir los fines de semana, por lo que la carga de cuidar a alguien recae sobre mis hombros. Solo. Me ocupo del trabajo entre semana, cuido de David los fines de semana y casi no tengo tiempo para mí. Yo tampoco era realmente consciente de ello, pero debía haber estado cansado. Una enfermera que me conocía en el hospital donde llevé a David para su chequeo regular notó mi fatiga. Nos conocemos desde hace casi 10 años, por lo que parece que ella puede contar hasta las más mínimas cosas. Señorita Hadley, es inevitable que cuidar de su marido sea difícil, pero necesita algo de tiempo para descansar sola. Tienes razón. Entiendo que tal vez pueda pedirles ayuda a la señorita Johnson en caso de apuro, pero no puedo soportar causarles más problemas. Por cierto, el otro día vino a este hospital una nueva enfermera que trabajaba en un hospital especializado en demencia en Nueva York. Quizás ella pueda ayudarte. Mira, ahí está ella. Cuando miré en la dirección que señalaba la enfermera, no podía creer lo que veía. Era Amy, mi mejor amiga de la universidad. Amy también pareció sorprendida de verme, pero nos abrazamos y celebramos nuestro reencuentro. Amy, que participaba activamente en el club de softball de la universidad, todavía era una mujer de aspecto elegante y con un corte de pelo corto y prolijo. Nancy, no has cambiado en absoluto. Tú tampoco. Amy, me alegro mucho de verte. Amy me dijo que esperó a que sus hijos crecieran, se divorció de su marido y regresó a su ciudad natal. Solo avísame cuando estés libre para tomar una taza de café, sugirió cuando David salió de la sala de examen en su silla de ruedas después de terminar sus pruebas. Oh, este es mi marido, David. Supongo que han pasado años desde nuestra boda. Así es, ha sido un largo tiempo. Soy amiga de Nancy de la universidad. Amy, inclinándose para igualar el nivel de los ojos de David sentado en la silla de ruedas, se detuvo por un momento. Amy, ¿ocurre algo? Oh, lo siento, David. Nos conocimos una vez en tu boda. ¿Es eso así? Espero con ansia su atención futura. Gracias de antemano. David le sonrió y respondió. Amy parecía estar mirando a David con una expresión algo significativa. Probablemente notando mi mirada de perplejidad, se levantó con una sonrisa. He atendido a muchos pacientes como su marido, así que quizás pueda darle algunos consejos. Creo que puedo ser de ayuda, así que no dudes en preguntar. Sí, seguro que confiaré en ti. Gracias, Amy. Después de eso nos despedimos con la mano. Hubo varias ocasiones en las que conocí a Amy,
como cuando fui a buscar la medicina de David o cuando su salud se deterioró. Cada vez, Amy me miraba con preocupación, pero yo fingía no darme cuenta y lo ignoraba. Unos meses después de mi reencuentro con Amy, David y yo visitamos juntos el hospital. Justo cuando llamaron a David para un examen, escuché a Nancy. Cuando me volví hacia la voz, allí estaba Amy, luciendo seria. Amy, ¿pasa algo? Su marido, David, acaba de acudir a su examen. ¿Tienes un momento libre? Seguro supongo. Amy me guió a una sala de asesoramiento. Nancy, ¿cómo es cuidar de David? ¿Está preocupado por mí? Gracias. Hablé del reciente estado de salud de David y también mencioné cómo la falta de descanso se estaba pasando factura a mi cuerpo. Amy escuchó atentamente mi historia. Pensé que solo estaba preocupada por mi bienestar, pero luego empezó con: en realidad, Nancy. Las siguientes palabras que pronunció fueron difíciles de creer. Pasó aproximadamente una semana antes de que te volviera a ver. Amy comenzó. Estaba caminando por la ciudad de compras cuando vio a un hombre. Estaba familiarizada con el rostro de Ann porque es mi hermana, pero Amy sintió que reconocía el rostro del hombre. Cuando Amy los llamó y les presentó al hombre como su novio, fue cuando nos volvimos a encontrar en el hospital que me di cuenta de que era David, tu marido. Todo parece tan confuso. Eso es sorprendente. No es de extrañar que tuvieras una expresión extraña en tu rostro en aquel entonces, pero Amy y David nos habían visto juntos en la ciudad una semana antes de que nos volviéramos a encontrar. Sin embargo, David parecía completamente ajeno a la presencia de Amy. Yo era diferente en aquel entonces. Tenía el pelo más largo hasta los hombros y llevaba gafas. Me veía totalmente diferente. Eso podría explicar por qué no la reconoció, pero aún así. Además, hay una cosa más que me ha estado molestando. Según Amy, las respuestas de David en el hospital parecieron terriblemente antinaturales para alguien con demencia. Ella dijo que su comportamiento era exactamente como el de alguien que había visto en el hospital donde solía trabajar y que fingía tener demencia. El hombre que vi en el pueblo caminaba con confianza, respondiendo con claridad. Parecía perfectamente sano. ¿Habrá sido un error? ¿Quizás lo identificaste mal? No me parece. Sabes que David tiene esos lunares distintivos debajo del ojo derecho, ¿verdad? El hombre que los tenía y los tenía también. Es una apariencia algo sexy para un chico. Lo lamento. No debería estar hablando de tu marido de esa manera. Amy se disculpó y aparentemente se dio cuenta de que su comentario era un poco inapropiado. Pero es verdad, David tiene esos lunares. No es común encontrar a otra persona con la misma cara y posición de los lunares. Entonces, ¿podría ser que David haya estado fingiendo tener demencia durante 10 años y esté teniendo una aventura con Ann? La historia era difícil de creer, pero Amy no era de las que mentían. Honestamente, no creo que este hospital sea muy bueno, confesó Amy. Que los médicos aquí no son muy buenos y también he oído malos rumores. ¿No parece extraño que tengan tantos pacientes? Así que creo que deberías hacerte un control adecuado para ver si David realmente tiene demencia, dijo Amy con una expresión seria en su rostro. Impresionado por las palabras de Amy, fui a una gran tienda y compré una cámara de seguridad para el hogar. Lo coloqué en lugares discretos de la sala de estar y del dormitorio para registrar en secreto lo que sucedía mientras estaba en el trabajo. Lo configuré para verlo en mi teléfono inteligente y lo registré durante los descansos. Efectivamente, el comportamiento de David fue diferente al que me mostró. No estaba perdido ni confundido acerca de dónde estaban colocadas las cosas. Vivía con bastante normalidad. Además, cuando llegó la señorita Johnson, a quien le había pedido que cuidara de David, no había señales de que ella se preocupara por él. Además, descubrí eso y había estado visitando mi casa con frecuencia mientras estaba fuera. Además de eso, sus conversaciones quedaron claramente grabadas en las imágenes. No te pillarán fingiendo tener demencia, ¿verdad, David? Sí, porque estoy haciendo lo que sugiere N. Fingir no saber la fecha ni dónde están las cosas funciona perfectamente. Fingir no escribir o salir pensando que es de día cuando en realidad es de noche también sería bueno. Nancy es una persona confiada, así que no creo que sospeche nada. ¿Está bien la señorita Johnson? ¿No soltará la sopa? Ah, ella está bien. Es madre soltera y tiene un hijo, por lo que necesita dinero. Le he estado dando un salario un poco más alto y ella se ha mantenido callada. Después de reír juntos, coqueteaban y se dirigían al dormitorio. Me quedé sin palabras cuando vi las imágenes. No podía creer que mi hermana y mi esposo estuvieran conspirando a mis espaldas, pero la evidencia quedó claramente en las imágenes. Estaba perdida, frente a la verdad innegable. Unos días más tarde, sentí la necesidad de hablar con la señorita Johnson, que había estado cuidando a David. Cuando me comuniqué con la señorita Johnson, me dijo que estaría disponible el sábado siguiente. Visité su apartamento y le mostré las imágenes. Parecía resignada, se disculpó conmigo con lágrimas en los ojos y dijo esto: lo que hay en este metraje es la verdad.
te he estado engañando todo este tiempo y lo siento mucho. No tengo licencia y estaba luchando por encontrar otro trabajo. No tuve otra opción que aceptar lo que ella dijo porque ella me contrató con términos muy atractivos. Como dijo NT en las imágenes, ella era una madre soltera que criaba sola a su hijo y necesitaba dinero. Sin embargo, se sintió culpable porque sabía que estaba ayudando a engañar a alguien. Gracias a esa culpa pude obtener su testimonio. También me confió copias de recibos, informes diarios y su diario. A partir de ese momento, por mucho que necesitara dinero, hice algo inaceptable. Como ser humano, lo siento muchísimo. Ella siguió disculpándose una y otra vez. Además de las pruebas y el testimonio proporcionados por la señorita Johnson, decidí reunir más pruebas. Después de visitar algunas partes relacionadas y escuchar sus historias, consulté con mi abogado y decidí confrontar a David y Ann en el lugar de su aventura. En un típico día laborable, fingía ir a trabajar como de costumbre y esperaba cerca de mi casa. Gwenan llegó a la casa y le pareció el momento adecuado. Cuando los dos probablemente estuvieron ocupados, regresé a casa y capturé la escena. Entraron en pánico, no pudieron escapar, y dije fríamente, ahora lo sé todo. David, escuché que arruinaste tu precioso trabajo, te marginaron y empezaste a odiar tu trabajo. Esto fue algo que me había dicho su compañero de trabajo. David les había estado diciendo a sus colegas, no hay nada más que pueda hacer aquí. Nancy está ganando mucho dinero. Quiero dejarlo y vivir una vida relajada. Al ver mi comportamiento tranquilo, David comenzó a confesar apresuradamente. No fue de mi parte. Fue, ¿y quién me sedujo? Dijo que podríamos fingir que tenemos demencia y que usted nos apoye mientras esté en el trabajo. Podemos reunirnos tanto como queramos. Incluso la señorita Johnson fue contratada por una coartada. Sus palabras sugirieron que el culpable era yo y no yo ante las palabras de David, y se puso histérico y comenzó a enfurecerse. ¿Qué demonios? Incluso David estaba totalmente de acuerdo con el plan y ahora está tratando de eludir y evitar la responsabilidad. Eso es cobarde. Callarse la boca. Tú fuiste quien siguió empujándome a esto. Simplemente seguí lo que dijiste. Podía sentir mi corazón cada vez más frío mientras los dos discutían el uno contra el otro completamente desnudos. No podía soportar más esta situación con estos dos. Eso es suficiente. Ustedes dos. Salir. Los tiré por la ventana de la sala, junto con su ropa y el bolso de Ann que estaban esparcidos por el suelo, y luego cerré la ventana. Seguían golpeando la ventana, diciendo cosas como, abre y déjanos explicarte. Pero simplemente cerré las cortinas y los ignoré. Como no paraban de golpear la ventana, les envié un mensaje por WhatsApp, diciéndoles, callaos si no queréis. La policía llamó, vete ahora. Y de repente se quedaron en silencio durante unos días. Seguían viniendo a casa y enviándome mensajes por WhatsApp, lo que me ponía de los nervios. Así que vendí la casa y me mudé a un apartamento de alquiler semanal. De hecho, cuando a David le diagnosticaron demencia, cambié el título de nuestra casa de propiedad conjunta por mi nombre. David, que se había jubilado, ya no tenía capacidad para pagar la hipoteca, y cambié el título por adelantado, pensando que sería una molestia si un paciente con demencia tuviera autoridad para tomar decisiones en caso de una emergencia. Pude vender la casa por más de lo que esperaba y compré un departamento con el dinero que había ahorrado discretamente. No había previsto una situación como esta, pero debo decir, buen trabajo por parte de Nancy. Y entonces me divorcié de David. También reclamé división de bienes contra David. No importa si David tiene capacidad de pago o no. Es una declaración de que YouTube me hizo esto. Nunca lo perdonaré ni lo olvidaré. Lo que sigue es lo que escuché a través de los rumores. Después de divorciarse de mí, David se volvió a casar y ahora vive en su casa. Sin embargo, parece que no les va muy bien. Esta es solo mi suposición, pero creo que David y yo simplemente quedamos atrapados en la emoción de su aventura. Una vez que se casan, ya no pueden ser simplemente amantes viviendo juntos. Para bien o para mal, las cosas saldrán a la luz y tendrán que aceptarse, reconocerse y, en ocasiones, hacer la vista gorda. Pero debe ser difícil para aquellos dos que se volvieron a casar después de la aventura. E incluso si hablaran de la ruptura, sus padres ya fallecieron. La casa donde vivíamos David y yo ya había sido vendida. David no tiene un lugar al que regresar ahora. No tienen ninguna otra familia en quien confiar, ni un lugar al que escapar. Entonces tienen que lidiar con todo por sí mismos. Bueno, no podría importarme menos. En realidad, diría que obtuvieron lo que se merecían. Debido a la revelación de la señorita Johnson, a las instalaciones de Ann se les revocó la licencia y se cerraron. Parece que la instalación no estaba obteniendo suficientes ganancias para pagar la cantidad de dinero que habían pedido prestada al banco cuando abrieron. Entonces, y ahora tiene una cantidad importante de deuda. Parece un precio suficiente para una hermana que le robó al marido de su hermana.
Parece que el curandero que emitió el diagnóstico falso también tuvo problemas. Tras el incidente, su personal, incluida Amy, dimitió uno tras otro, lo que hizo imposible mantener el negocio en funcionamiento, lo que provocó el cierre de su clínica. Aparentemente, había estado aceptando solicitudes de algunas fuentes desagradables, emitiendo informes médicos falsos como lo hizo con David y, a cambio, le derivaban pacientes. Esta era la verdad detrás de por qué tenía tantos pacientes, a pesar de carecer de la habilidad y de una buena reputación. Después de conocer la verdad, me sorprendió lo escandalosos que pueden ser algunos médicos, pero tuve que admitir que también fue mi culpa. Yo era demasiado confiado. Tomé la palabra de mi hermana y las afirmaciones de los curanderos al pie de la letra. Según Amy, soy demasiado amable y confío demasiado en la gente. No me gusta dudar de la gente, pero estos días estoy reflexionando y dándome cuenta de que necesito escudriñar más lo que la gente me dice y pensar por mí mismo. Amy, por cierto, parece haber encontrado un nuevo trabajo en un gran hospital general de la ciudad vecina. Su experiencia laboral en un hospital de Nueva York fue muy apreciada y parece que ya se ganó la confianza de quienes la rodean y disfruta de su trabajo. Y por recomendación de Amy, la señorita Johnson también empezó a trabajar en la cafetería del hospital. ¡Wow! Adorable. Los ojos de Amy brillaron al ver a un cachorro retozando con una pelota. Este cachorro es un perro salchicha miniatura macho que traje a casa hace aproximadamente un mes. Él es mi precioso compañero, que calma mi corazón y mi cuerpo cuando llego a casa cansado después de un largo día de trabajo. Desde que llegó este pequeño, Amy ha empezado a pasar por mi apartamento con más frecuencia. Es tan lindo. No puedo evitar venir a verlo. Ella dice eso, pero en realidad viene porque está preocupada por mí, aunque ella no lo admitirá. Perdí a mi esposo, pero ahora puedo pasar este momento agradable con mi mejor amigo. Me encuentro pensando que una vida de soltero disfrutando de la compañía de otra mujer no suena tan mal después de todo. A mi madre le diagnosticaron un cáncer terminal y le dieron un pronóstico de 6 meses. Deseaba pasar sus últimos días con su familia, así que hablé de trasladarla a vivir con mi marido. Él respondió con ligereza, claro, si está en el cobertizo de almacenamiento. Su deseo nunca se cumplió antes de que ella falleciera y yo quedé sumido en una profunda tristeza. Para mi sorpresa, a mi marido le diagnosticaron un cáncer terminal. Cuando esperaba que yo lo cuidara, no pude ocultar mi enojo. Había ignorado la difícil situación de mi madre, pero cuando llegó su turno, su actitud fue completamente diferente. Indignado por su egoísmo, decidí tomar una posición. Mi nombre es Susan. Soy ama de casa de 60 años. Aunque digo ama de casa, hace poco me jubilé anticipadamente. Aunque puede parecer extraño decirlo yo mismo. Hasta hace poco, yo era una mujer profesional muy poderosa, aunque no tuve la suerte de tener hijos. Trabajé duro haciendo malabares con mi trabajo en las tareas del hogar. Pero parece que soy el único que lo ve así. Mi esposo George piensa diferente. George es 3 años mayor que yo. Me casé cuando tenía 25 años, a través de una cita a ciegas. Mi padre solía dirigir una pequeña fábrica de subcontratación, pero debido a la crisis económica, la gestión cayó en una mala gestión. Para mantener la fábrica a flote, mi padre había optado por fusionarla con la empresa que hacía los pedidos. El hijo del presidente de esa empresa es mi marido. En otras palabras, el nuestro era un matrimonio de conveniencia. Se rumoreaba que George vivía de los faldones de sus padres y parecía que otros le habían dicho que sentara cabeza temprano. En cuanto a mí, estaba desesperado por mantener a flote la empresa de mi padre, así que realmente no me importaba. Debido a estas circunstancias, nuestra relación como pareja había sido bastante fría desde el principio. Creo que una de las razones por las que no pudimos construir una buena relación fue el típico machismo de George. En una época en la que era natural que las mujeres se convirtieran en amas de casa después del matrimonio, decidí seguir trabajando. Es tu libertad trabajar, pero por supuesto también cuidarás de la casa, dijo. Lo sé, respondí. Durante más de una década, he estado haciendo malabarismos entre el trabajo y las tareas domésticas, pero George lo daba por sentado. Y no tengo ningún recuerdo de él alguna vez mostrando gratitud. Al contrario, se quejaba de todo lo que hacía. Por ejemplo, un día que le serví té después de llegar del trabajo. ¿No tomas café en lugar de té?, preguntó. Sí, pero es café instantáneo. ¿Crees que tomaría algo tan común como el café instantáneo? Eso es lo que parece. Solo te graduaste de la escuela secundaria. Date prisa y compra algunos. De una cafetería cerca de la estación de tren. George se graduó en una prestigiosa universidad privada y a veces me menospreciaba así. Me he acostumbrado, así que no respondo. ¿Comprendido? Iré a buscarlo, respondí, tal como él dijo. En otra ocasión serví pescado a la parrilla para cenar. ¿No tienes carne en lugar de pescado?, preguntó, aunque tomaría algún tiempo lograrlo. Luego rehazlo. Primero me bañaré. Al vivir así,
No es de extrañar que nos llamen pareja solo de nombre. Sin embargo, realmente no teníamos una razón para separarnos, así que continuamos nuestra vida matrimonial hasta ahora. Sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo problema. Todo empezó con la existencia de una mujer llamada Sarah, que es la hermana menor de George. Sarah, 8 años menor que mi marido, parecía haberse divorciado y llegado a nuestra casa. No tenía derecho a objetar, y con la decisión de George de decirlo, se decidió que viviríamos juntos, lo que resultó ser el comienzo del infierno. Sarah, parecida a mi marido, tenía una personalidad egoísta y altiva. Desde que me convertí en ama de casa, paso más tiempo en casa. Así que, inevitablemente, veo a Sarah más a menudo. No poder evitarla por motivos laborales me preocupó. Oye, Susan, mi ropa favorita está toda arrugada. Supongo que ustedes, los plebeyos, ni siquiera saben lavar la ropa correctamente, ¿eh? Bueno, ¿qué se supone que debo hacer? Me quedé tan impactada por la cantidad de quejas sobre las tareas domésticas, que eran tan malas como las de mi marido, que ni siquiera pude responder. Mira esa cara tuya. A pesar de ser un plebeyo, plancha ya mi ropa. Bien, bien. ¿Olvidó que vivía aquí como invitada? Para Sarah era algo cotidiano tratarme como a un sirviente. Susan, estás libre hoy, ¿no? Quiero ir de compras. ¿Puedes dejarme usar el auto? Yo también tengo algunas cosas que comprar, así que no me importa si le respondo aquí. Solo causaría problemas. Esto se debió a que había un precedente. Cada vez que Sarah estaba disgustada con algo, parecía comunicárselo a George inmediatamente, y él me regañó a menudo, no solo sobre cosas que le desagradaban, pero también denunció cosas que no sucedieron, como si yo la estuviera acosando, lo cual me causaba angustia. La razón no estaba clara, pero aparentemente Sarah amaba mucho a George y parecía despreciarme. Tratar de evitar que me regañaran en todo momento era mentalmente agotador y era estresante pensar que esta vida continuaría para siempre. Pero quería vivir una vida de jubilación tranquila y sin causar ningún problema. Por ahora guardé silencio e hice lo que me dijeron. Después de dejar a Sarah en el centro comercial durante mis propias compras, sonó mi teléfono inteligente. Recibí una llamada de un número desconocido y respondí con sospecha. Hola, ¿es Susan Harris? Por favor venga al Liberty General Hospital inmediatamente. Tu madre ha sido trasladada de urgencia. Mi mente se quedó en blanco ante el contacto repentino y mientras me quedaba sin palabras, parece que un transeúnte la encontró desplomada en el patio de su casa y lo denunció. La persona que me llamó por teléfono me dijo que mi madre Margaret cumplió 85 años este año. Después de que la empresa de mi padre se fusionó con la de mi marido, él falleció inesperadamente, dejando a mi madre a cargo de criarme sola. Al no tener hermanos, mi madre es mi única pariente consanguínea. Cuando escuché que se había derrumbado, no pude mantener la compostura. El año nuevo pasado, cuando la visité en el apartamento donde vive sola, parecía muy animada. Justo cuando estaba a punto de ir corriendo al hospital, recibí una llamada de Sarah. Hola Susana, ¿dónde estás ahora mismo? Terminé de comprar. Ven y recógeme. Lo lamento. Parece que mi madre se desplomó de repente. Tengo que ir al hospital ahora mismo. ¿Podrás llegar a casa por tu cuenta? ¿Qué? ¿Vas a dejarme en paz? Estoy seguro de que no es nada grave, así que no te preocupes. No bromees. De todos modos iré al hospital. Mientras me sentía frustrado con mi cuñada, que no estaba preocupada en absoluto, terminé la llamada abruptamente. Corrí al hospital como me dijeron. Cuando llegué a su habitación, mi madre ya había recobrado el conocimiento. Su rostro, que no había visto desde hacía tiempo, parecía un poco delgado. Mientras estaba frente a la puerta de la habitación del hospital, ella me vio y me sonrió. Al ver su expresión, sentí un repentino alivio y mi cuerpo se sintió más ligero. Lamento preocuparte. Cuando escuché que te habías desmayado, me asusté. Estaba haciendo jardinería en el jardín y lo siguiente que supe fue que me había caído. Supongo que me estoy haciendo viejo. Me alegro de que no sea más grave, pero cuídate. Al observar el comportamiento alegre habitual de mi madre, me sentí tranquilo. Pero también me di cuenta de que su edad empezaba a notarse. Posteriormente decidió ser hospitalizada para un examen preventivo. Con todo lo que pasaba con Sarah y mis propios problemas, no tenía energía para preocuparme por mi madre, justo cuando pensé que tenía que ser más consciente de ella. Esto sucedió una semana después de que mi madre colapsara. Cuando fui a visitarla como siempre, me dijo algo. El resultado del examen detallado mostró que tengo un cáncer terminal. Ya se ha extendido a varios lugares y mi esperanza de vida es de aproximadamente medio año. ¿Qué? Eso no puede ser. Me sugirieron que recibiera cuidados paliativos en este hospital. Pero si no hay posibilidades de sobrevivir, quiero pasar el tiempo que me queda con mi familia. Mi madre habló en un tono tranquilo, pero yo no podía digerir la situación y no encontraba las palabras para responder. Estaba tratando desesperadamente de contener las lágrimas. Sin embargo, aunque mi madre debería ser la que más sufre,
Parecía aceptarlo todo y mirar hacia adelante. Al ver su rostro, poco a poco comencé a comprender la situación y comencé a pensar en qué podía hacer por ella en el poco tiempo que nos quedaba. Está bien, hablaré con George sobre vivir contigo. Gracias. Esa noche, cuando George terminó de cenar, dije, tengo algo de qué hablar. ¿Qué es? Necesitas hablar de ello ahora. Fui al hospital hoy y descubrieron que mi madre tiene un cáncer terminal. Parece que solo le queda medio año. Había actuado fuerte delante de mi madre, pero al recordar la conversación de antes, sentí que las lágrimas volvían a brotar. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Mi esposo, George, jugueteaba con su teléfono inteligente de una manera que me dejó sin saber si estaba escuchando o no, pero continué de todos modos. Mamá dice que quiere pasar sus últimos días con su familia. Ella no será una carga. Entonces, ¿está bien si ella vive con nosotros en nuestra casa? ¿De qué estás hablando, Susana? Eso es imposible. Obviamente, disculpe. Me quedé momentáneamente desconcertado por su inesperada respuesta. ¿No me escuchaste? Dije que es imposible. ¿Por qué no? Yo me ocuparé de mamá. No veo ningún problema con eso. ¿Por qué deberíamos vivir con alguien que podría morir en cualquier momento? ¿El hospital no va a brindar cuidados paliativos? Allí la pueden cuidar junto con otros ancianos, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Jorge. No quisiera pasar ni un segundo con alguien que está a punto de morir. De repente, Sara intervino. Parecía que todavía guardaba rencor por haberla dejado en el centro comercial. Sentí que mi sangre hervía ante su insensibilidad. Bueno, si insistes, tenemos un pequeño cobertizo. Está bien que ella se quede dentro. Gran idea, Jorge. No es justo. Estaba desesperado porque me tomaran en serio, pero en lugar de eso me ignoraron como si fuera una especie de broma. ¿Qué estaban pensando? Ya había tolerado sus travesuras antes, pero esto fue el colmo. Apreté los puños, luchando por reprimir el impulso de atacar. Lo he dicho antes. Ella no será una carga. Yo me encargaré de todo y ella podrá quedarse en mi habitación. Ese no es el punto. Sí, ya tenemos un viejo andrajoso por aquí. Ni siquiera podemos pensar en agregar otro. Nos quitará la vida. Eso es hilarante. Hablar con ellos era inútil. Mi corazón era un desastre. Lleno de ira hacia ellos, salí furioso de la casa. Y antes de darme cuenta, estaba parada frente al hospital donde ingresaron a mi madre. No sabía cómo transmitir lo que habían dicho, pero parecía que tenía que decirle la verdad. Cuando entré a su habitación, con el corazón apesadumbrado, ella me sonrió. No funcionó, ¿verdad? ¿Cómo pudiste saber eso? Nunca has sido bueno ocultando cosas. Puedo saberlo con solo mirarte. Lamento haberte hecho pasar por esto. ¿Por qué te disculpas, mamá? Estaba furiosa y frustrada conmigo misma por no poder cumplir ni siquiera este deseo de mi amada madre. Me quedaré en el hospital. He ahorrado un poco de dinero y no quiero ser una carga para ti. Susan, no hay ninguna carga. De hecho, quiero vivir contigo. Esa era la verdad. Al ver su comportamiento, se me acabó la paciencia. No tenía idea de que pudieran ser tan desalmados. Prefiero irme de casa que vivir bajo el mismo techo que ellos. Me alegra oírte decir eso. Pero si pudieras venir a visitarme una vez a la semana, sería suficiente. Mamá, espera un poco más. Nos encontraré una casa para vivir juntos. Gracias, querido. Mirando hacia atrás, parece que mi madre ya sabía que tenía los días contados. Su condición empeoró y falleció unos días después. Lamentablemente, escuché la noticia mientras firmaba el contrato de arrendamiento de un departamento que había encontrado para nosotros. Todo fue tan repentino que me quedé aturdido, incapaz de concentrarme en nada, viviendo mis días como un cascarón vacío. Incluso cuando George y Sara me reprendieron, no sentí nada. En este estado de sentimiento, como si hubiera un gran agujero en mi corazón, tuve que actuar como la principal doliente en el funeral de mi madre. Cuando estaba seleccionando una foto para el servicio conmemorativo, mis recuerdos con mi madre volvieron tan vívidamente que grandes lágrimas comenzaron a caer de mis ojos y no pude detenerlas. Conmigo a su lado, ni George ni Sara se molestaron en ayudar con los preparativos del funeral. En cambio, se reían a carcajadas y decían, ya te lo dije, debería habernos escuchado, ¿verdad? Y nunca pensé que terminaría tan abruptamente, Con los ojos rojos por el llanto, los miré. Dios, eso da miedo. No fue nuestra culpa, ¿sabes? Jorge, ¿estás bien? Has estado tosiendo mucho últimamente. No, estoy bien. No podía molestarme con la tos de George. Estaba preocupado por mis propios problemas. Justo cuando terminó el funeral de mi madre y mis heridas comenzaron a sanar gradualmente, George me habló con expresión solemne. Honestamente, no tenía ganas de hablar con él desde ese incidente. Pero como era inusual que George iniciara una conversación, decidí al menos fingir que escuchaba mientras hacía las tareas del hogar. Resulta que tengo cáncer de pulmón terminal. Lo lamento. ¿Qué hace? Obviamente yo.
¿No has notado mi tos constante últimamente? Efectivamente, George era fumador. Me sorprendió que fuera cáncer de pulmón, pero una parte de mí se preguntaba con calma, ¿y ahora qué? Así que, ¿cuál es el problema? Es un gran problema. Yo, el sostén de la familia, tengo una enfermedad grave. Es tu deber como esposa cuidar de mí. Quizás a George no le gustó mi respuesta indiferente porque de repente levantó la voz. ¿Habla realmente en serio? Después de ignorar por completo la situación de mi madre, ahora se comporta así solo porque se trata de él. No pude ocultar mi enojo hacia mi egocéntrico esposo. Cuidarlo es mi deber como su esposa. Dame un respiro. También podría dejar de ser su esposa ahora mismo. Decidí contraatacar. Deja de bromear. Es imposible que alguien bromee acerca de tener cáncer de pulmón terminal. Simplemente demuestra lo idiota que eres, teniendo solo una educación secundaria. Aunque me quedé sin palabras ante la actitud condescendiente de mi marido, respondí fríamente, el idiota aquí eres tú. ¿Qué acabas de decir? Le dije, por favor deja de bromear pidiéndome que te cuide. Si es el deber de la esposa, entonces dejo de ser tu esposa ahora mismo. Dicho esto, puse los papeles del divorcio sobre la mesa. Oye, ¿cuál es el significado de esto? Es como parece que no hay manera de que nos divorciemos, especialmente ahora que estoy pasando por un momento tan difícil. No me ayudaste durante mis momentos difíciles, ¿verdad? Incluso abandonaste a mi madre, acusó Susan. Ese es un tema completamente diferente, replicó George, perdiendo un poco su compostura habitual. Probablemente no esperaba que yo solicitara el divorcio. El momento y el motivo del divorcio era todo lo que necesitaba. Había decidido en algún momento que sucedería. No sería exagerado decir que esperé hasta que llegó el momento, considerando también la situación de mi madre. No puedo vivir con alguien que es impredecible, dije, que, habiéndolo olvidado por completo, le devolví las palabras exactas que una vez me dijo. Pisoteaste el deseo de mi madre de pasar sus últimos momentos con su familia con estas palabras. Córtalo. Si necesitas que alguien te cuide, ¿por qué no se lo pides a Sara? Incluso si te niegas a firmar, me iré de esta casa. ¿Hablas en serio? Te arrepentirás cuando te des cuenta de que no tienes a dónde ir. No estoy mintiendo ni actuando impulsivamente. No soy tan estúpida como mi marido cree. Así que este es el final de la discusión. Saldré de esta casa mañana. Oye, espera un minuto. Escuché la voz de mi marido detrás de mí, pero lo ignoré y entré a mi habitación. Al día siguiente, como declaré, empaqué mis pertenencias y salí de casa. Mi destino era un departamento alquilado que contraté para vivir con mi madre. Cuando recibí las llaves del agente inmobiliario y entré a la habitación, sentí una punzada en el pecho, pensando que se suponía que era un lugar para vivir con mi madre. Tan pronto como la empresa de mudanzas entregó mis pertenencias, lo primero que hice fue recuperar la foto de mi madre de una de las cajas de cartón. Lo instalé en el lugar más soleado de la habitación y lo adorné con sus flores favoritas. Habiendo salido exitosamente de mi casa, decidí llevar a cabo mi próximo plan. Un día, mientras me estaba instalando en mi nueva habitación y desempacando, recibí una llamada de un número familiar. Como esperaba la llamada a esta hora, contesté el teléfono con un tono tranquilo. Hola, ¿qué diablos es este documento? Oh, parece sorprendentemente bien. Pensé que te resultaría difícil leerlo, así que se lo envié a Sara. Había considerado a mi marido gravemente enfermo cuando tomé esta decisión. Parece que lo obtuvo de su hermana, Susana. ¿Dónde demonios estás? El hecho de que tenga rencor contra George no significa que pueda hacer demandas irrazonables de división de activos. A juzgar por la situación, parecía que los dos estaban juntos. Para mí era más rápido hablar si estaban juntos. Sara, ¿realmente crees que enviaría tal reclamo sin motivo? ¿Qué quieres decir? Significa que tengo pruebas concretas. Prueba de su aventura. Sentí como si los escuchara a ambos jadear al otro lado del teléfono. Me enteré de la aventura de mi marido gracias al testamento de mi madre. Cuando estaba eligiendo una foto para el funeral, encontré un sobre en el álbum. A juzgar por la fecha escrita, parecía haber sido escrita mucho antes de que mi madre colapsara. Ella debió haberme escrito para que estuviera preparado para cualquier cosa. Teniendo en cuenta su edad, la mayor parte se trataba de herencia, como cabría esperar de un testamento. Sin embargo, estaba escrito que mi madre tenía algo sobre lo que había estado guardando silencio. ¿Qué decía? El amigo de mi mamá que dirige un bar vio a alguien que se parecía a ti llevando a una mujer allí. Esta amiga asistió al funeral de mi mamá, así que decidí preguntarle la verdad. ¿Hay algún cliente habitual en tu bar que esté aquí ahora mismo? Eso es astuto. Ignorando a mi marido, seguí tranquilamente con la historia. Lo más importante estaba por llegar. Fui sorprendido. Nunca pensé que ustedes dos serían los señalados. Pensé que podría ser un error, así que lo comprobé nuevamente. Pero fue confirmado. Al principio, cuando lo escuché, quedé completamente confundido. Una aventura entre hermanos es impensable. Pero, ¿y si no fueran hermanos? Era una idea absurda,
pero se me ocurrió una hipótesis. Contraté a un investigador privado para que investigara un poco. No eres Sarah, la hermana de George, ¿verdad? Que, lo había olvidado. La última vez que vi el rostro de Sarah fue en nuestra boda y quedé completamente engañado. ¿Debería llamarte por tu nombre real? La amante, Noemí. ¿Sabes siquiera mi nombre? Bueno, si ya lo has descubierto, no hay nada que podamos hacer. Estoy cansado de fingir que somos hermanos. Parece que la amante de George finalmente se ha rendido. Quizás George no tenía intención de confesar, y parecía que estaban a punto de empezar una pelea de amantes por teléfono, así que me aclaré la garganta. No pretendía ser sarcástico con George, pero pareció redirigir la atención de los dos hacia mí nuevamente. ¿Podemos volver a la historia?, dije con voz tranquila. ¿Cómo supiste que no soy la hermana de George?, Naomi preguntó con voz perpleja. Bueno, lo primero que me pareció extraño fue que vuestra relación parecía demasiado estrecha para ser hermanos, y tenía curiosidad por saber por qué parecía que no te agradaba. Veo, sabía que os habíais divorciado, pero era extraño que George estuviera tan a la defensiva. Pensé que estabas abandonando. Bueno, ciertamente fui un tonto por aceptar todo lo que dijo George en ese entonces. La idea de vivir bajo el mismo techo con la amante de mi marido sin darme cuenta me enferma. Ahora tiene sentido porque no querías vivir con mi madre. Así que ya lo has visto todo. Pero está bien, después de todo, saliste de casa y estás planeando divorciarte de George, ¿verdad? Esto nos funciona bien. ¿No te lo dije? ¿Pongo la casa a la venta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Sí, esa casa originalmente era propiedad de mis padres. Es decir, ahora que mi madre falleció, soy el heredero. Esto también fue algo que mi madre dejó en su testamento. Como ya me mudé a un lugar nuevo, es mi decisión qué hacer con la casa. Por eso, a pesar de que la casa está llena de recuerdos de mi infancia, he decidido venderla para obtener apoyo financiero para mi futuro. Me gustaría que examinaras detenidamente este documento. La reclamación monetaria no es solo contra el marido, ¿sabe? Espera un minuto. Está firmado conjuntamente. Bueno, si me voy a divorciar de ti, tendrás que pagar el precio. Esperar. Tengo facturas de hospital y costos de cirugía por llegar. No puedo permitirme esa cantidad. ¿De qué voy a vivir si se vende la casa? ¿Planeas dejarnos en las calles? ¿No podemos discutir esto tranquilamente? Me pregunto dónde hay lugar para una discusión tranquila. Finalmente, al darse cuenta de su posición, los dos comenzaron a gemir. Si es cierto, iremos a tu casa. Por favor, hablemos de esto con calma. Incluso me disculparé por lo que pasó en el pasado. Susan, ¿puedes decirnos dónde estás? Queremos reunirnos y disculparnos. Incluso si te disculpas, eso no significa que mi madre vaya a regresar. Viva felices para siempre y no vuelva a contactarme nunca más. No. Podía imaginarme a los dos rompiendo a llorar al otro lado de la línea, pero colgué sin darles oportunidad de hablar. Después de eso, me enteré de que mi exmarido George tenía que ser hospitalizado. A pesar de todas sus burlas, ahora recibe cuidados paliativos en una habitación compartida con otras personas que padecen la misma enfermedad. Aparentemente, para él es un desafío trabajar y está extendiendo sus límites solo para pagar sus facturas médicas. Los pagos por mis daños parecen estar en suspenso por el momento, pero parece que la compañía de George decidió intervenir. Por cierto, la razón por la que George tuvo que ser hospitalizado fue porque fue abandonado por la mujer con la que estaba teniendo una aventura. Parece que incluso a la amante le resultaba molesto cuidar de George. Aunque abandonó a George, eso no significa que los pagos por daños y perjuicios de la amante queden anulados. Es una cantidad considerable para su trabajo actual, por lo que parece estar trabajando incansablemente día y noche. Se podría decir que es un castigo por tratarme como a un esclavo y vivir en el ocio. Parece haberse apretado el cinturón considerablemente, perdiendo peso drásticamente y supuestamente arrepintiéndose de lo que me hizo. Parecía haber intentado contactarme varias veces a través de George, pero los ignoré a todos. En cuanto a mí, he estado viviendo una cómoda vida de retiro con los fondos de la venta de la casa y las acciones que tenía mi madre. Sorprendentemente, estas acciones eran de la empresa donde trabaja George. En otras palabras, resulta que la empresa que solía dirigir mi padre se fusionó con la empresa donde trabaja George. Dado el porcentaje de acciones que tengo, incluso tengo derecho a hablar en las juntas de accionistas. Quizás mi madre intentaba recuperar la fábrica de mi padre. Algún día podría haber despedido a George de su puesto ejecutivo en la junta de accionistas, pero decidí no hacerlo, ya que podría retrasar el pago de la indemnización. Sobre todo sentí que a mi madre no le agradaría más venganza. La mejor manera de honrar a mis padres es viviendo el mayor tiempo posible para mí y para mi madre. Parecía que en la foto de mi madre siempre estaba sonriendo con su sonrisa habitual. Hasta aquí la historia de hoy, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Adiós.